Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas aquí a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Con Dios nos ayuda a estar con ustedes en esta conversación que cada lunes entablamos con ustedes. Hoy nos corresponde la sección de la medicina y sociedad con el doctor Alfredo Polanco. También vamos a tener los comentarios de actualidad con los distinguidos y valiosos compañeros Gregory Caimare y Isidro Toro. Para iniciar, vamos a una pausa y venimos entonces con el desarrollo del programa. Bueno, regresamos con ustedes en esta sección de inicio de la parte del programa de hoy que tenemos como buena noticia. Debemos iniciar para felicidad de los deportistas, de los aguiluchos, aunque ganaron con el madero de los jugadores refuerzos, pero eran dominicanos todos. Algunos aguiluchos se van a llevar la victoria. La victoria de Dominicana el sábado en un juego espectacular después de superar a Panamá en un juego de espanta y brinco, en donde hubo sube y baja, pero en el noveno estuvimos perdiendo y un batazo de quien consideraban un muerto en la alineación, un hombre que estaba solo para la defensa porque el catcher que llevamos pues tuvo inconvenientes. Carlos Paulino no bateaba, no había bateado en la serie, para que vean que de cualquier bate sale un hit. Carlos Paulino conectó un sencillo impulsador de 2 carreras que fueron a la postre las de la victoria del equipo dominicano para vencer en ese juego de muerte súbita al equipo panameño y entonces alzarnos con la victoria, con el derecho de jugar el próximo día con el equipo puertorriqueño, que nos dio una buena pelea, nos dio un buen juego, pero un batazo también de un extranjero bueno, un muchacho que se ha fajado en la República Dominicana, que luce ser una superestrella para las grandes ligas. Johan Camargo, que tiene ya 3, 4 años jugando con los Bravos de Atlanta. Camargo pues conectó un jonrón que empató las acciones en el quinto. Y luego entonces vino Ronald Guzmán con sus atribuciones y nos hizo ganar el juego. Victoria para los dominicanos, que ahora tienen el derecho de celebrar la próxima Serie del Caribe en el país, en la República Dominicana. Fue asignada la capital del Distrito Nacional, el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Pero hay aprestos en los que la serie se pretenda dividir, jugar una parte aquí y una parte en Santiago. Ya se hizo una vez y también los romanenses quieren tener una pata. Los romanenses creo que podrían esperar para un futuro no muy lejano. Lo más importante que ganó el equipo dominicano y que ganó gracias, repito, a la celebración de un torneo que fue y que habrá que bautizarlo, porque aquí no habían las más mínimas condiciones para
la celebración de ese torneo de béisbol, pero el espíritu de llevar tranquilidad y bienestar del presidente Luis Abinader le dio el apoyo total a la liga. Miren que la liga contó solo con patrocinio, en gran parte con patrocinio del gobierno. Entonces, esta liga la salvó, este torneo lo salvó Luis Abinader a través del Banco de Reservas, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud Pública, etcétera. Y evidentemente que se celebró bien, con éxito, y hay que felicitar a las autoridades, a nuestro buen amigo Vitelio Mejía, paciente, un hombre pacífico, pero un hombre escudriñador y un hombre que enfocado en lo que está. Yo quiero enviarle mi saludo por el éxito del torneo y más que todo por el triunfo de la República Dominicana. Eso ocurrió el sábado pasado, esa victoria de el equipo dominicano en horas de la madrugada, 2, 3 de la madrugada, terminó ese partido con un gran picheo del estelar de los Rojos de Cincinnati, Luis Castillo, y en el que también una serie que destacó las grandes ligas, se destacaron. Miren que todos estrellas, tiene mayoría de los dominicanos y son jugadores veteranos de las grandes ligas. Robinson Cano, Ronald Guzmán, Melky Cabrera, son este muchacho de los Rojos de Cincinnati, el lanzador Martínez, Carlos Martínez. Tuvimos también a jugadores como, por ejemplo, hemos entendido que el left field fue del Todos Estrella y el manager Félix Fermín, que se convierte en el manager más ganador del béisbol del Caribe, de la Serie del Caribe. Éxito, repito, para los muchachos y éxito para los organizadores de ese torneo. Y felicitaciones al presidente Luis Abinader. No por aguilucho, porque él es un aguilucho medio, pero apoyó al equipo y ya esta semana recibirá la corona porque él dijo, vuelvan con la corona en esas partes. Así es que mucho éxito para todos. Queremos también cambiar de tema ahora. La parte deportiva, pero alimenticia y del país. Hoy se presumía que íbamos a tener una gran inconformidad en la sociedad dominicana por el anuncio de los aumentos de precios. El gobierno debe prestarle atención a esta situación de aumentos de precios y sobre todo a las publicaciones que se están haciendo con estos aumentos. Hay una gran expresión, una masiva expresión de la gente de que los precios, los artículos aumentan. Las autoridades dan explicaciones y no ven motivo para que se vendan a esos precios. En cuanto al pollo, ustedes vieron que durante esta semana Inespre ofreció una gran cantidad de quintales de pollo a 150 pesos la unidad, pollo de 5 y 6 libras. El plátano, dice el ministro de Agricultura, está siendo vendido a un precio de 7 o 8 pesos, pero la gente lo está comprando por encima de ese precio. Y el palo de la gata lo iba a dar el pan. Esta semana que se les anunciaba que iba a ser vendido a 7 pesos, que le iban a aumentar 2 pesos. El gobierno no podía permitir eso. Y gracias a Dios que hay funcionarios, autoridades como el presidente de la República que escuchan ese clamor. Y de inmediato, pues, se sentaron con los
productores de pan, con los trabajadores de la harina, para que esto no ocurra. Porque un pan en 7 pesos, aumentado así súbitamente y publicitado con tiempo para exacerbar los ánimos de la gente, esto era un caldo de cultivo para cualquier sector pescar en mar revuelto. Pescar en mar revuelto, como es ganancia de pescadores. Siempre gana el que tira el anzuelo. Y el que prepara el mar siempre sabe dónde está el pez para pescarlo. Así es que esa buena noticia. Una buena noticia es la que se ha dado también con respecto a la vacuna. Ayer, el director nacional de salud, del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, daba una información que, sumado a la que había dado la vicepresidenta de la República el pasado viernes, lleva un espíritu de tranquilidad a la población. Tiene que ver con la vacuna y que se ha anunciado muchas veces y la forma en que se va a aplicar. La vicepresidenta el viernes anunció que se está preparando un plan y que en la próxima semana, es decir, deberá ser en esta, se anunciaría al país la metodología de aplicación de la vacuna. Había una información de que ellos mismos la dieron, lo del gobierno, que esa vacuna llegaba con retraso porque los laboratorios con quienes el gobierno dominicano ha hecho contrato habían tenido dificultades. Se dice que están siendo monopolizadas, es decir, el 80% de la vacuna aparentemente se la ha estado consumiendo, la ha estado guardando entre China, Europa y Estados Unidos. Es decir, y el 20% para el resto del mundo. Esto es injusto, no es humano. La OMS protestó por esa situación y evidentemente que la situación deberá cambiar. En cuanto a República Dominicana, la vacuna aparentemente comenzará a llegar o está llegando y las autoridades pretenden presentar el plan. Mario Lama decía que iban a comenzar primero por los funcionarios o por los servidores del sector salud. Yo creo que es correcto que los médicos, enfermeras, asistentes del Servicio Nacional de Salud sean quienes reciban su vacuna, los primeros que estén. Y después, entonces, irán los demás sectores, comenzando, yo pienso, que con los de la tercera edad. Yo no sé, el doctor Alfredo Polanco no ha descrito eso, pero el gobierno y el sector salud deberá tener la ubicación de la tercera edad que están afectados de alguna enfermedad, como cáncer, diabéticos, los que están dializándose, los que tienen afecciones renales, que son más propensos a, si obtienen el virus, evidentemente sucumbir. En ese sentido, creo que son necesarios que sean atendidos primero en esa parte. Quiero que vayamos a una pausa comercial y después volvemos con otras informaciones. Señor director.
Bueno, regresamos con ustedes y antes de colocar la presentación del doctor Alfredo Polanco, quiero que los muchachos me suban esa foto del doctor ingeniero, amigo nuestro, Juan Antonio González, cariñosamente Macobi, quien falleció el pasado sábado. Macobi era un asiduo visitante de este programa, era nuestro asesor en medio ambiente y lamentablemente falleció. El sábado van a ser sus restos velados en la funeraria Blandín. Después vamos a hablar de la vida prolífica, de la vida próspera, profesionalmente hablando, de este hombre, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Pasa sus restos al ingeniero Macobi por sus aportes que hizo, gracias en este breve tránsito por la vida y nuestro compartir con nosotros en estos días. Así es que sus restos, repito, van a ser velados en la funeraria Blandín a partir de mañana martes y luego serán cremados ahí mismo. Sus cenizas serán llevadas luego al cementerio que me va a decir la familia, sobre todo su hermano Héctor, cuándo va a ser. Vamos entonces a partir de ahora a escuchar una intervención que hizo en este programa el doctor Alfredo Polanco, teniendo que ver con la pandemia y las afecciones renales, nefrólogo de profesión, internista, experto, buen pedagogo de la medicina, el doctor Alfredo Polanco, con ustedes. Bien, doctor, ahora sí estamos en el aire. No recibimos previamente aviso del canal. La comunicación es necesaria en todas las áreas de la naturaleza humana, pero algunas veces, ¿qué le vamos a hacer? Cuando no hay comunicación, se pierde el ritmo de las cosas y la eficiencia. Pedimos excusas a los amables televidentes. Así que estamos en el aire, doctor Alfredo Polanco. Bienvenido a Periodismo y Salud. Buenos días, Gregorio, y a todo nuestro público que como cada día, de lunes a viernes, está en sintonía con Periodismo y Sociedad. Hoy, Periodismo y Salud, debido a que los lunes tenemos siempre un tema bastante importante que discutir en el ámbito de la salud. Y hoy, doctor, después de una semana sin haberlo tenido con nosotros debido al día festivo, que fue el pasado lunes, ¿qué tema tenemos para los televidentes? Bien, como hemos visto cómo va aumentando lo que es la mortalidad en República Dominicana por efecto del COVID-19, la infección por COVID-19, ustedes han visto la cantidad de fallecidos en el mes de enero, hoy comienza el mes de febrero, y vamos a orientar a la población de algunos factores que pueden incidir en lo que es la mortalidad por el COVID-19. Todos sabemos que los factores más predisponentes a que un paciente fallezca por COVID-19 es la edad. Eso no podemos modificarlo. Un paciente mayor de 65 años es un paciente que tiene factores de riesgo importantes para mortalidad de cualquier tipo de enfermedad, y más así por el COVID-19. La obesidad, que es algo que se puede controlar, y desde que apareció la enfermedad, ya hace un año y un mes, un año 2 meses, pues muchos pacientes pudieron haberse sometido a dieta y bajar de peso, o sea que es un factor modificable. La hipertensión arterial controlada, o sea, mejora el que usted pueda sobrepasar el COVID-19, la diabetes, etcétera. O sea, son factores modificables y factores no modificables. La edad usted no la puede modificar, pero los demás sí. Ahora bien, un factor bastante importante y que ha tenido bastante auge en nuestro país, República Dominicana, en los últimos 8 o 10 años, es el consumo de la juca. República Dominicana es un país que, por ejemplo, 15 años atrás, usted preguntaba qué era la juca, nadie sabía lo que era. Sin embargo, 8 o 10 años atrás se conoce bastante, de modo que
posiblemente más de la mitad de la población, y se han hecho estudios donde más de la mitad de la población entre 18 o 15 y 25 años conoce la juca o la ha utilizado aunque sea una vez en su vida. Entonces, el fumar juca... Perdón, ¿me puedes repetir ese porcentaje, doctor? Sí, aproximadamente la mitad de la población. No tengo bien el dato, pero se hizo un estudio hace, creo que fue en el 2017. Se hizo un estudio, ahora mismo no tengo el dato, donde era más de la mitad de la población entre los 15 y los 25 años tenía conocimiento o había utilizado alguna vez en su vida la juca. Es que se creía, o muchas personas creen que la juca es inocua. ¿Por qué? Porque es tabaco o pipa de agua, tiene un carbón, pero las personas piensan que como eso tiene agua, el envase de la juca tiene agua, como que eso es un filtro y va a impedir que pasen todos los tóxicos, como es la nicotina, el benceno y más de 300 sustancias tóxicas que tiene constituida la juca. Entonces es una sustancia bastante dañina. Entonces, se ha demostrado que algunos de los efectos que produce el coronavirus a nivel de los alvéolos pulmonares son similares a los efectos que produce la juca en el individuo. O sea, cuando nosotros somos consumidores de juca, ¿qué tenemos? Unos pulmones con lesiones bastante importantes a nivel de los alvéolos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese paciente que se infecta con el virus del COVID-19 va a tener repercusiones más agresivas a nivel pulmonar. Recuérdense que el coronavirus, el primer sistema que afecta es la vía respiratoria, una neumonía por COVID-19. Entonces, imagínese usted que ese paciente que adquiera el COVID-19 sea un paciente fumador de juca, ese virus va a penetrar mucho más fácilmente, mucho más rápidamente, va a provocar daños más severos en ese paciente que en la población normal, que no es fumador, que tiene sus pulmones, sus alvéolos bien revestidos, que tiene todos sus mecanismos de defensa intactos, a diferencia de este paciente que es gran fumador de juca. Por ejemplo, tengo el sábado, ¿verdad? Estaba en la unidad de hemodiálisis de Secanor y estaba conversando con muchos pacientes que viven en diferentes barrios de la capital, y ellos me explicaban la situación de cómo era el consumo de juca en los últimos meses, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. O sea, hay muchos pacientes que en ese momento o en esta época de enclaustramiento no encuentran otra cosa que dedicar su tiempo a fumar juca. O sea, personas que antes lo utilizaban solamente los fines de semana como para recrearse, pues ahora como tienen más tiempo de estar en casa, en sus barrios, etcétera, pues ya no solamente son los fines de semana, desde los viernes, sábado y domingo, sino que hay personas ya que están consumiendo juca todos los días. Hubo muchos países. Entonces, ¿eso quiere decir que la juca es adictiva? Por supuesto que sí. La juca, recuerde, es tabaco. Entonces el tabaco es una sustancia que contiene nicotina. La nicotina es considerada la sustancia más adictiva que existe actualmente. Más adictiva que la marihuana, más adictiva que la cocaína. Por ejemplo, el fumador de tabaco, usted ve que rápidamente tiene que estar inhalando. ¿Por qué? Porque el efecto dura apenas segundos. O sea, usted terminó de fumar un cigarrillo y el efecto, o sea, el efecto adictivo es pasajero. ¿Qué indica eso? Que usted quiere seguir fumando el otro para mantener la actividad. Entonces, ese es el problema. Sin embargo, el efecto tóxico es bastante duradero y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, usted comienza a fumar, sea cigarrillo o sea juca. O sea, lo importante que sepan es que es tabaco y el tabaco tiene más de 300 sustancias tóxicas. Entonces, cuando usted fuma, lo primero que aumenta es la frecuencia cardíaca.
le va a dar taquicardia, por eso es más fácil que un paciente fumador tenga un infarto al corazón. Pero también va a aumentar la tensión arterial, o sea, la presión en el paciente fumador aumenta. La literatura reporta que usted puede tener la presión alta por efecto del tabaco y a los 20 minutos después de haber dejado de fumar es que la tensión arterial vuelve a su estado normal. Por eso es que siempre pues decimos, antes de usted ir al médico para tomarse la presión, tiene que tener por lo menos media hora, una hora sin fumar, sin tomar café, etcétera, porque le vamos a encontrar la presión un poquito alta. Pero ¿qué sucede? Que el monóxido de carbono desaparece de nuestro cuerpo 12 horas después de haber dejado de fumar. O sea que, oigan, lo problemático, los efectos secundarios tan importantes que tiene el consumo del tabaco. La juca es tabaco. Muchas personas piensan que como eso es, se consume en ese aparato que se le llama pipa de agua, por eso se le llama shisha, porque se utiliza en el Medio Oriente, eso tiene más de 500 años que se utiliza. Ahora en República Dominicana es de uso reciente, o sea, el auge de la juca, pero tiene muchos efectos secundarios. De hecho, los científicos han demostrado que el durar solamente una hora consumiendo juca es equivalente a que si usted se estuviera fumando alrededor de 100 o 150 cigarrillos. Wow. O sea, por eso yo me sorprendo. De hecho, el sábado, cuando estuve conversando con varios pacientes, los que estaban en diálisis, que la mayoría fueron consumidores de juca. O sea, 4 o 5 de esos pacientes duraron 4 o 5 años consumiendo juca todos los fines de semana, que nosotros atribuimos incluso a que posiblemente esa llegada a diálisis de esos pacientes jóvenes, te estoy hablando de pacientes que tienen 3 o 4 años o 5 en diálisis, pero que la mayoría no pasan de 35 años de edad. Entonces, posiblemente, sí, posiblemente, la causa que haya acelerado la llegada a diálisis de esos pacientes, posiblemente sea el incremento de la presión o tensión arterial por el consumo excesivo de esa sustancia tan dañina como lo es la juca o shisha de agua. Pero hay exactamente con esta descripción de ese tipo de pacientes que estaba el sábado, hay entre ellos un común denominador y usted lo ha indicado, que es el uso habitual por parte de ellos, a pesar de su edad. Digo a pesar de su edad porque estén en diálisis, pero ellos consumían, eran habituales consumidores o usuarios de la juca. Correcto, y de hecho hay algunos todavía que aún estando en diálisis, pues consumen juca todavía. Ah, bueno. Lo que pasa es que es una situación difícil para ustedes los médicos, doctor, ¿verdad? Bueno, este tipo de pacientes es mucho más difícil el manejo de la tensión arterial. Son pacientes que hacen infecciones de vías respiratorias fácilmente, una neumonía fácilmente. Entonces, por eso hemos querido traer este tema y llamar la atención a la población joven, porque, óyeme, ahora los jóvenes fuman más que los adultos y que los mayores. Muy cierto. Es y también habitual. están los vapers, los cigarrillos electrónicos, esto. Doctor, Claro. En cuanto a lo que usted mencionó al inicio de su participación hoy, en la conexión de una persona que haya sido infectada, contagiada por el COVID-19 y que también sea usuario de la juca, ¿usted tiene algún reporte, ya sea de algún análisis que se haya hecho o la socialización que hacen ustedes los médicos de otras ramas? ¿Usted tiene informes de algún tipo sobre este tipo de relación que puede ser directa? Uso juca, me contagio y entonces tengo más inconvenientes en el padecimiento del COVID. Sí, claro. Siempre que nosotros traemos alguna información, pues no es de suposición, sino informaciones avaladas sobre todo por la Organización Mundial de la Salud.
hubo una publicación del 3 de diciembre de un estudio, ahora mismo no tengo todos los datos, pero estuvimos revisando, donde en necropsias de pacientes que fallecían por infección respiratoria por coronavirus, se encontraron lesiones a nivel de los alvéolos pulmonares semejantes a las que produce el consumo de juca. O sea, ese paciente que fallecía por el virus COVID-19, se le hace una autopsia, una necropsia, entonces las lesiones que están a nivel de los alvéolos son lesiones parecidas a las lesiones que se encuentran en pacientes que han fallecido por el uso de la juca. O sea, de ahí la relación bastante importante, que son lesiones bastante similares las que produce la juca a las que produce el COVID-19 a nivel respiratorio. Entonces, imagínense ustedes, si ese paciente que es consumidor de juca adquiere el virus COVID-19, ya ese paciente tiene, por ser consumidor de juca, ya tiene lesiones a nivel pulmonar que se van a magnificar, se van a exacerbar en este paciente que adquiere el virus COVID-19. Además, otra cosa, recuérdese que la mayoría de los pacientes o de las personas que consumen juca generalmente comparten ese aparato, comparten la boquilla o el pitillo. Entonces tenemos mucho más riesgo de que ese paciente consumidor de juca pues se contagie, uno que la tiene y que tiene poca sintomatología o que está asintomático, puede contaminar a otro paciente que esté consumiendo juca en la misma área. Recuérdese que la juca también la consumen muchos pacientes en áreas cerradas, 4 o 5 pacientes inhalando del mismo pitillo, o recuérdese que ahí tengo conocimiento porque he investigado mucho sobre juca, que puede tener una juca 4 mangueras y cada quien 4 personas inhalando al mismo tiempo. Imagínese usted, hay competencias de quién fume más juca, de quién tire el humo más bonito. Por eso es que a la juca le ponen diferentes sustancias, inclusive pasta dental, le ponen leche, aparte del tabaco y las otras sustancias que tienen, le ponen de todo a la juca. O sea que pero juca todas nocivas a la salud, estoy seguro. Todas o la mayoría de las sustancias que tiene la juca es nociva a la salud. Y no solamente cuando hablamos de efectos que puede provocar la juca, no solamente hablamos de a nivel de coronavirus o a nivel de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede provocarla, sino que también hay muchas otras infecciones respiratorias que se pueden transmitir mediante la juca. O que no tienen que ser respiratorias, por ejemplo, herpes, el herpes labial, se ha contraído en muchos casos de pacientes que han contraído herpes por la juca. La tuberculosis pulmonar se ha contraído por la juca. Entonces hay muchas enfermedades que se pueden contraer inhalando o utilizando el mismo pitillo. Y cualquiera cree que en esta época de COVID ha disminuido el consumo de juca. Yo tenía ese criterio, sin embargo, me han demostrado, me han dicho los pacientes que viven en el área de consumo de juca que es todo lo contrario, que en los últimos meses ha aumentado el consumo de juca, simplemente porque la persona tiene más tiempo para utilizarla. Pues tienen que estar en la casa, en sus hogares, mucho más temprano y por ende tienen más tiempo de utilizar este invento que es bastante nocivo. Doctor, usted como médico, esos pacientes que están en tratamiento de diálisis por deficiencia en el funcionamiento efectivo de los riñones, ¿qué le pueden, que usted pueda mencionar, por supuesto, qué le manifiestan ellos respecto a su habitualidad a utilizar este tipo de artefacto, que es peor, por lo que usted describe, que el mismo cigarrillo, porque es en base a tabaco? ¿Cuál es en esa situación ya, hay un común denominador del criterio de ellos hacia ese uso que han hecho de ese artefacto nefasto? Bueno, lo que pasa es que ellos, la mayoría, niegan que la juca tenga tantos efectos secundarios. Por ejemplo, tenemos un caso que nosotros estamos casi seguros de que la principal causa de que esté en diálisis
es la juca, pero ellos lo niegan, le dicen que no, que eso es cigarrillo y que el humo sale limpio. Eso es lo que las personas alegan. Pero sin O sea embargo, que ellos aún en esa situación son defensores de su predilección a utilizar este artefacto, la juca. sí, claro, la siguen utilizando, aunque en menor proporción, porque por ejemplo a nosotros, ese paciente que es hipertenso, nosotros le advertimos sobre ya que están, por ejemplo, en diálisis, el riesgo alto de fallecer por una cardiopatía isquémica, es decir, un infarto al miocardio. Porque recuérdese lo que dijimos al principio, inmediatamente un paciente inhala el cigarrillo, esa nicotina llega rápidamente al sistema nervioso central, es un estimulante que va a provocar taquicardia. Eso es lo primero. El paciente siente el corazón, como dicen ellos, se le está saliendo el corazón, pero a la vez produce un aumento de la tensión arterial, o sea, hipertensión arterial. Y esa hipertensión arterial, como dijimos hace un momentito, depende del tiempo que haya durado el paciente consumiendo juca. O sea, un paciente, después de dejar de consumir juca, podría durar 20 minutos, media hora para que la presión vuelva a su estado normal. Si es un paciente que no sufre de presión alta, porque si es un paciente hipertenso, podría durar mucho más tiempo. O sea, que es un problema. Doctor Alfredo Polanco, para abundar sobre el tema, se integra en este staff de periodismo y salud don Andrés Matos Licho. Hoy estamos hablando con el doctor Alfredo Polanco sobre la juca. ¿Algún aporte al tema? Bueno, la experiencia. Buenos días, doctor. Buenos días, Gregory. Buenos días a todos los que nos sintonizan cada día. Mira, lo que yo digo a diario con la juca es como algo como para que la gente comience a verlo como consuetudinario, como por rutina. Yo, el fin de semana, yo me fijé, yo anduve por varias avenidas, varios lugares. Ahí. Y yo fui, por ejemplo, hicimos un recorrido por una zona, una carretera turística. Nos detuvimos en 3 lugares de balneario. Pero en los 3 yo vi 2 y 3 grupos fumando de juca al aire libre delante de los niños. El Sestur estaba ahí. ¿Eso es en el día o en la noche? En el día. O sea, la juca está prohibida por ley. Sí, hay una ley que... Y no lo cumplen. Y peor es, delante de los niños. Yo vi una familia donde 3 personas fumaban juca con 2 niños en una mesa. Sí, sí, así es. Eso no tiene explicación. Porque parece que la gente no entiende. Y es lo que ustedes estaban diciendo de la competencia. 2 gente compitiendo en cuál tiraba el soplo más largo. Así mismo es. ¿Cuál haga el mejor dibujo también? El mejor dibujo, que por eso es que la juca le agregan a veces pasta dental y otra sustancia, de modo para espesar el humo más espeso y hacer dibujos. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, esas personas que inhalan grandes cantidades de humo, o sea, mientras más alto sea la inhalación, mayor cantidad de tóxico va a tener ese paciente. Claro. Entonces, claro. la juca, ¿qué contiene? Benceno. El tabaco contiene una sustancia cancerígena, de las más principales, que es el benceno. Entonces, por eso es que principal causa de cáncer de pulmón es el tabaco. Entonces, el paciente cree que fumar cigarrillo, fumar tabaco, fumar juca no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo único es que la juca es peor, pero es lo mismo. Entonces la gente se cree que es lo mismo, pero que el cigarrillo es peor. No, es lo mismo, pero la juca es peor por lo que dijimos anteriormente, que un paciente con simplemente 1 hora de juca es alrededor de 100 o 150 cigarrillos que se está fumando ese paciente. Cuando yo le pregunté a mis pacientes el sábado, ¿pero qué tiempo dura una persona fumando juca? ¿Tú crees que duran 1 hora? Dicen, no, doctor. ¿Quién va a fumar juca por 1 hora? Nadie. Eso tiene que ser 2 horas, 3 horas. Comienzan a las 7 de la noche y todavía a las 12 están fumando. Tienen su descansito. Camino al suicidio, entonces. Claro, tienen su descansito, pero vuelven. Entonces, eso conlleva a un costo altísimo de día cama en el hospital. Miren una situación. Pacientes que llegan, y lo vi mucho en el Hospital Traumatológico Nieves Lora,
que muchos pacientes de 17 años, 18, que tenían accidentes en motocicleta, que tenían una fractura de tibia, de húmero, etcétera, cuando le iban a hacer la evaluación preoperatoria, la primera pregunta es, ¿consume juca? Sí, ¿qué cosa? Ya eso va a retrasar la cirugía hasta una semana. O ese paciente consumidor de juca no puede llevarse a cirugía simple y llanamente así, sin hacerle una espirometría. Ese paciente tiene obligatoriamente que ser evaluado por el neumólogo como si fuera un paciente fumador de cigarrillo de más de 20 años. Y a ese paciente hay que administrarle un tratamiento por varios días hasta que sus pulmones se recuperen medianamente. O sea, ese paciente hay que nebulizarlo durante un tiempo, hay que ponerle esteroides, una serie de medicamentos que no voy a mencionar, hasta que ya el paciente tenga una función respiratoria normal. Y le estoy hablando de pacientes de 17, 18 y 20 años, que su madre cuidándolo ahí. Que yo digo muchas veces que hay una irresponsabilidad mayúscula de los padres con respecto a esto, porque usted ve un muchacho adolescente de 16, 17 años fumando juca. ¿Y dónde vive ese muchacho? En su casa, con sus padres y su madre. Entonces yo te voy a decir algo. Si vive en mi casa, tiene que hacer, por lo menos, lo que yo le diga. No, yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que un adolescente mío que vive en mi casa esté consumiendo juca. Sin embargo, los padres lo ven y lo ven como, no sé, como un chiste, sin darse cuenta de que esos jóvenes que hoy son como a los 25, 27 años, ya sus pulmones no van a servir para nada. O sea, son pacientes que se van a apretar el pecho. Ah, pero yo no era asmático. Eso no es asma. Eso es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, pueden tener una bronquitis crónica a temprana edad. Entonces, que solamente eso se ve en pacientes de 50, 60, 70 años, o se veía. Sin embargo, ya se ven pacientes bastante jóvenes que tienen dificultad respiratoria, que no pueden caminar una cuadra. ¿Por qué? Porque se sofocan, porque la capacidad pulmonar funcional está completamente disminuido debido a los tóxicos, múltiples tóxicos que contiene el humo del cigarrillo. Y la juca es cigarrillo. Usted nos decía al inicio que la utilización de 1 hora de tiempo en juca es el equivalente al consumo de 100 cigarrillos. Dice la Organización Mundial de la Salud, claramente, ahí lo dice. Sí, eso es así. O sea, imagínese usted ese individuo que fumó 4 horas de juca. O sea, son situaciones bastante impresionantes y que uno no la creería si no se la cuentan los actores, porque tenemos la ventaja de que esas mismas personas que la han utilizado, pues en diversas ocasiones, pues no han explicado cómo es que lo hacen. O sea que... ¿Y este daño que produce la juca en los pulmones, en los alveolos, es irreversible o puede ser tratado y recuperado ese pulmón? Se puede recuperar, pero para que unos pulmones se recuperen completamente, tienen que pasar años, 5, 10 años incluso. Imagínense lo que le dijimos hace un momentito, que para que deshacerse del monóxido de carbono después de usted haber fumado juca, tienen que haber pasado alrededor de 12 horas. O sea, usted terminó de fumar ahora mismo. El monóxido de carbono permanece por un periodo de tiempo hasta 12 horas. Imagínese usted esos fumadores, grandes fumadores empedernidos, que no solamente están fumando juca los fines de semana, sino que ya están fumando juca todos los días. O sea que la situación es sumamente difícil. Es importante que la ley se aplique. La ley, por ejemplo, está prohibido en espacios públicos y próximo a escuelas. Primero yo recuerdo, se emitió una resolución del Ministerio de Salud Pública porque esa ley de la prohibición de la juca estuvo varias veces, y Licho lo sabe, en la Cámara de Diputados, se iba, volvía. Y hay personas, ustedes saben, de poder que están a favor de que eso continúe, porque esto beneficia a muchas personas, el consumo de la juca. Bueno, entonces se nos terminó el tiempo por hoy. Vamos a pedirle una pausa para que estos ilustres conocimientos que usted nos vierte cada lunes se repitan, se reiteren, se amplifiquen
y podamos seguir dando un servicio a la gente de prevenir su salud, prevenir sus achaques de salud. Bueno, muchas gracias y la próxima semana estaremos con un tema interesante también. Hasta luego. ¿Caminó ya hoy, doctor? ¿Usted caminó? A las 5 de la mañana caminamos. De 5 a 6 y 20 minutos. Pues muchas gracias, doctor. Hasta